Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Una vez más en nuestra serie del libro de los Gálatas, hablando acerca del liderazgo cristiano. Esta carta es una carta muy especial. De hecho, es el único lugar donde Pablo soberanamente expone la salvación en Cristo, el Evangelio, opuesto a el sistema de obras que tenía el fariseísmo y la religión de sus días. Bueno, cuando nosotros hablamos de líderes efectivos, nosotros tenemos que tener alguna forma de hacerlos caminar por un camino de éxito. Pues mire, la ética profesional en las profesiones tiene el propósito de hacer que ese aspirante a médico, aspirante a abogado, aspirante a profesor, la ética que se le ha demarcado, esa ética profesional, tiene el propósito de tomar sus talentos, sus conocimientos y toda su capacidad y enmarcarlo dentro de una forma de trabajar, de proyectar todo su conocimiento hasta convertirlo en una persona confiable en su materia y en su profesión y a la misma vez inspiradora, llena de conocimiento, disciplinado, ética y moralmente y profesionalmente. O sea, la ética profesional no es otra cosa que una fórmula para que el profesional se ajuste a esa ética profesional y encuentre una forma de ejercitar su profesión. Si esa fusión se da, profesión y profesional, finalmente se da lo que llamamos profesionalismo. Ese profesionalismo no es otra cosa que la forma de actuar, de trabajar, de ejercer su profesión. Y la gente observa ese profesionalismo y decide si confía en el profesionalismo de esa persona o no, o busca otro profesional. Así que cuando nosotros hablamos de un líder exitoso, estamos hablando de un líder disciplinado. Estamos hablando de un líder que conoce su ética, cuáles son sus funciones, hacia dónde va, cuáles son sus límites, delimitaciones, cuáles son sus posibilidades, su máxima y su mínima. Un líder exitoso, dice Jim Collins, es un líder humilde, con voluntad indomable, que no pierde el rumbo fácilmente. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, Pablo no logró eso de la noche a la mañana. Independientemente de toda la instrucción que Jesús le dio en los encuentros que Pablo y el Señor Jesús tuvieron, Pablo tenía una disciplina. Pablo era un hombre disciplinado, sabía cuándo hablar, qué decir, tenía un vocabulario excelente, tenía conocimiento, tenía posición, nombre, tenía muchísimas cosas que le abrían las puertas a él en muchos lugares. Bueno, yo tengo en este momento 8 reglas que quiero compartir con ustedes, 8 reglas de un líder efectivo y que están en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 2 del 1 al 10, nosotros encontramos allí esas 8 reglas que Pablo las señala y que John C. Maxwell, en su Biblia de liderazgo, las saca y las hace ver en una forma muy especial. Número 1,
un líder efectivo dentro de la casa de Dios es un líder número uno, regla número uno. Invierte tiempo en aprender de Dios. Oiga, ¿cómo va a usted a hablar o a enseñar acerca de Dios si usted no lo conoce? Si usted no sabe quién es Dios, no puede hablar de su propia experiencia, en su propia experiencia. No puede hablar de sus características, de sus atributos, de cómo Dios ha hecho historia en medio de nosotros. O sea, si no puede desglosar esas cosas, si no las conoce, si no sabe citar la Biblia y solamente la cita así porque sí, de memoria y quizás parafraseada. Bueno, esas cosas son métodos, pero no son métodos del todo muy efectivos. Así que lo primero es que usted como líder efectivo conozca a Dios, dedique tiempo a escuchar de Dios. Una vez en una de mis predicaciones quise pregunté cuánto usted conoce de su Señor, del Señor Jesucristo. ¿Puede decir que lo conoce? Muchos dijeron, sí, lo conocemos. Y yo pregunté rápidamente, voy a hacer una sencilla pregunta. ¿Usted cree que Jesús sabía contar? ¿Cómo usted prueba que Jesús sabía contar? Y algunos, era una pregunta sencilla. ¿Cómo sabe usted que Jesús sabía contar? Bueno, finalmente alguien llegó al encuentro de los 10 leprosos con Jesús, donde Jesús dijo, no eran 10 los leprosos y los otros 9, ¿dónde están? Jesús sabía contar y además de eso sabía sumar y restar. Así que ese pequeño versículo, esa pequeña experiencia, me dice a mí ciertas características y capacidades del Señor Jesús. Si usted no conoce de quién usted está hablando, todo su testimonio y lo que usted diga va a ser inefectivo. La primera regla, repito, es invierte tiempo. Un líder efectivo en la casa de Dios invierte tiempo en aprender de Dios. Número 2, la regla número 2 es que se asocia con líderes confiables y de buena reputación. Dime con quién andas y te diré quién tú eres. Bueno, si yo ando con el Hijo de Dios, usted podrá saber entonces quién yo soy. O sea, dime con quién andas y te diré quién tú eres. Las amistades, la influencia. Un líder verdadero está todo el tiempo viendo como esponja de cómo aprender. Y anda con gente que le pueda influir en su liderazgo, que sean confiables y de perfecta y de buena reputación. Elige sus amigos, elige su compañía. No se rodea de todo el mundo porque hay amistades que no son saludables del todo. Y es mejor mantenerlas en otro tipo de renglón, pero no como la persona que yo frecuento constantemente para aprender de esa persona. Un líder efectivo se asocia con líderes confiables y de buena reputación. Y en nuestras iglesias hay hombres y mujeres que son ese tipo de líderes. Líderes confiables y de buena reputación. La tercera regla que Pablo menciona en Gálatas 2 del 1 al 10 es que se somete a líderes respetables y comparte sus experiencias. O sea, no resiste, ¿ve? No resiste la instrucción, no resiste la ordenación, no está todo el tiempo retando la autoridad que ejerce algunos líderes respetables en la iglesia. No anda tratando de socavar la autoridad de los otros porque él sabe más que los demás o puede hacer mejor trabajo que eso. Ese tipo de convicción o ese tipo de conceptualización hace mucho daño y precisamente no proviene de Dios. Nace del ego humano, del orgullo humano, y es auspiciado, alimentado por Satanás. Santiago dice que el que es tentado de su propia concupiscencia.
Por lo tanto, cuando este tipo de tentaciones vienen a nosotros, de nosotros pelearnos, empezar a criticar despiadadamente a otros líderes mayores que nosotros, que llevan más tiempo, que tienen más conocimiento, y empezamos a criticarlos despiadadamente, esto no proviene de Dios, proviene de nuestra propia concupiscencia. Y hay que hacer un trabajo para limpiar eso y hacer que el Espíritu de Dios me dé un nuevo talento, un nuevo don que pueda desplazar esa maldad que hay dentro de mí. Se somete a líderes respetables. Esa es la tercera regla. Se somete a líderes respetables y él mismo comparte sus experiencias también con los demás. Permítame contarles esto. Y escucha el consejo que otras personas tienen que dar. La cuarta regla que Pablo menciona aquí en Gálatas 2, del 1 al 10, es que asevera que aún los buenos líderes cometen errores. Aún los buenos líderes cometen errores, se olvidan de corregir a veces algo que tienen que corregir, ya sea por favoritismo, o sea, ya sea porque conoce a esa persona, porque no considera que era el tiempo apropiado y se le pasó el tiempo de corregir eso. Todos se nos ha pasado en algún momento algo que debimos haber corregido y que no lo corregimos a tiempo. Y en vez de aplacarse el mal, aumentó en gran cantidad e infectó a otros miembros de iglesia también. Así que asevera que aún los buenos líderes cometen errores. Hay que ser humildes. Cuando me equivoco, me equivoco. Yo recuerdo haberle pedido disculpas a mi hija Yesenia porque una vez la castigué injustamente. Y cuando me di cuenta, una media hora más tarde me di cuenta, volví donde ella tenía creo que algunos 5 o 6 años y le pedí perdón delante de los mismos primitos que yo la había castigado. Así que hay que ser sencillo y aceptar que nosotros no somos perfectos, que el único perfecto es Dios. Y que Dios, que ha perdonado nuestros errores, nosotros también debemos aprender a perdonarnos nosotros mismos también como errores. Y seguir adelante, recuperar el camino, no atascarnos en nuestra propia problemática o sentimiento de culpa. La culpa no hace santo a nadie, ni transforma tampoco a nadie. Lo único que hace es hundirlo en su propia depresión. Y causa depresión espiritual, insuficiencia, llega a pensar que Dios no lo quiere, que Dios no lo acepta y finalmente termina abandonando sus deberes. La quinta regla es que confronta a aquellos que se oponen a la verdad. Hay gente que hay que enfrentarlos. ¿Sabe que en el rebaño del pastor, en la figura del rebaño y el pastor, el único que tiene la capacidad de pelearse con el lobo es el pastor? Las ovejas no pueden pelearse con el lobo, no pueden hacerle frente, las despedaza. El único que tiene la capacidad de usar el coraje, la ira, la violencia ahí contra el lobo es el pastor. Algunos han criticado a veces medidas que nosotros como pastores hemos tomado, medidas fuertes, con personas que causaban problemas dentro de la iglesia. Y algunos hasta pensaron que nosotros fuimos demasiado fuertes con esas personas. Pero vuelvo y les repito, en un rebaño, el único que tiene la capacidad de pelearse contra el lobo o con el lobo es el pastor. Así que aquí hay una imagen que Jesús quiere plasmar y dejar esto en nosotros para que nosotros aprendamos. Tenemos que confrontar el que está equivocado. Y cuando una persona se sale de orden, cuando una persona está influenciando a otros con un error, nosotros debemos ser capaces de llamarle la atención, de confrontar a esa persona y pedirle explicaciones. Porque dentro de las iglesias, todos los que están dentro de las iglesias han hecho un juramento de fe y de confianza. Y prometieron delante de la congregación o delante del Señor ser fieles a los valores del Evangelio.
Y si ahora está delinqueando de los valores del Evangelio, entonces hay que hacerle frente. Un caso como ese está en el capítulo 6 de Primera de Corintios, donde Pablo dice, yo no tengo que estar en medio de ustedes para que le llamen la atención al tal. Reúnanse a la iglesia y tomen la decisión que tengan que tomar. Porque se dice de pecados entre vosotros que ni aún entre los gentiles se cuentan. O sea, la situación era seria en la iglesia de Corinto. Y Pablo entonces dijo que la iglesia tenía la autoridad de confrontar ese pecado antes que fuera demasiado tarde. La regla número 6 es: no pone su confianza en la infalibilidad de las personas, sino en la de Dios. Dios es infalible. Dios es el único infalible. Todos los demás de ahí en adelante nos equivocamos o nos podemos equivocar. Fíjese que Pablo dice, si un ángel del cielo, le dice a los Gálatas, viene y le anuncia a ustedes un evangelio que no es el que yo he anunciado, sea anatema. Fíjese al renglón, al nivel donde él se va. Y diciendo, o sea, un ángel del cielo podría venir de ustedes. Si viniera y le anunciara otro evangelio, sea anatema entre vosotros. No ponemos nuestra confianza en los hombres. No ponemos nuestra confianza en pastores. No ponemos nuestra confianza en presidentes. No ponemos nuestra confianza en nadie. Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, único varón perfecto, probado en todo pero sin pecado, como dice el apóstol Pedro. Así que no ponga su confianza en la infalibilidad de la gente. Nadie aquí es infalible excepto Dios. La séptima regla que Pablo menciona ahí en el capítulo 2 de Gálatas afirma el endoso de aquellos líderes superiores. Un líder efectivo es el líder que afirma el endoso que otros le dieron. Yo fui ordenado en Puerto Rico. Mi ordenación fue en un estadio, el estadio de baloncesto de Bayamón, y en ese lugar, frente a 15,000 personas, yo y 2 compañeros más de ministerio fuimos ordenados al ministerio. Bueno, ese endoso, la iglesia me dio un endoso, que hasta este momento, con todas las fuerzas de mi corazón que he podido, hasta donde me han dado las fuerzas, he honrado ese ministerio y he vivido a la altura de ese endoso. Nosotros tenemos que aceptar que hay superiores siempre, que hay una organización a la que nosotros nos debemos. Si usted pretende pertenecer a esa organización, sea fiel a los votos de esa organización. Aprenda a mantener su lealtad a la organización que usted representa, porque eso es parte de su ética profesional. Usted tiene que mantenerse como líder de esa congregación, como líder de esa organización, y donde quiera que usted vaya, usted representa ese nombre, esa filosofía y ese conjunto de doctrina. Por lo tanto, cuando usted afirma el endoso de aquellos, usted lo hace a través de su comportamiento diario y profesional. Número 8, la regla número 8 es que coopera con los líderes de turno y honra sus demandas. Hay hermanos en la casa de Dios que llegan a ser ancianos, diáconos, líderes de grupo y están 2 años, 3 años como líderes de grupo y luego los sustituyen por otros y se molestan, se sienten desplazados porque lo quitaron y pusieron a otra persona quizás más joven, quizás menos capacitado. Pero ¿sabe una cosa? Los puestos en la iglesia no son permanentes, son transitorios, son temporeros, son solamente por un tiempo nada más y usted ejerce sus funciones y luego le deja el espacio a que otro también crezca. Pero el líder que se molesta porque lo sacaron o lo removieron y lo pusieron en otro lugar, esa molestia tiene que ver con su ego y eso no es de Dios.
tiene que ver con su propia concupiscencia. El que es tentado de su propia concupiscencia. Hay algo que tiene que arreglar dentro de su vida, porque el sentirnos desplazados, ¿quiénes somos nosotros? Job pregunta, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Gusano. Ninguno de nosotros tenemos ningún valor. Ante los ojos de Dios todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y Dios encerró todo bajo pecado. Así que todos nosotros estamos en la misma categoría. No hay uno más que otro y uno más importante que otro o más grande que otro en la casa del Señor. El que se crea más grande, hágase el más pequeño. Porque el que se hace pequeño será llamado grande en el reino de los cielos. Estas reglas es una ética pequeña que Pablo aquí recuerda a los Gálatas, que de estas cosas, de estas prácticas, depende el éxito de un líder verdadero. Un líder verdadero no anda tratando de manipular a la congregación, alándola para sus propias convicciones. Se asesora primeramente de la agenda, la visión y la misión de la organización y se hace cónsono de esa misma visión y de esa misma misión. No anda contradiciendo, no anda criticando a los grandes líderes, sino anda haciendo su trabajo, el suyo, el que Dios le encargó, el que le encargó la iglesia local. Y con humildad y sencillez hace su trabajo para que siga creciendo y otros también vean que esa persona con humildad aceptó el puesto que Dios le dio y que la iglesia le dio. De nada nos vale a nosotros reclamar que seamos tratados como reyes o príncipes en la iglesia. De nada, eso no nos ayuda en nada. Eso lastima, lacera, eso drena nuestra espiritualidad. Así que en esta tarde, una vez más vuelvo de nuevo a decirle a los hermanos, el Señor te bendiga y te guarde, porque sin esta bendición no podrías ser un líder efectivo. El Señor alce a ti su rostro. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que esa bendición sacerdotal hoy quede sobre ti, plasmada, que la hayas recibido y el Señor te conduzca por caminos de gloria.